Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 50 de Isaías. Pongamos atención, mis hermanos, y abramos nuestro entendimiento. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así habla Yahvé. ¿Acaso despedí a su madre? Muéstrenme el certificado de divorcio. O bien, ¿a quién debo yo dinero y a quién los he vendido? Por culpa de sus pecados fueron vendidos, y por sus infidelidades me divorcié de su madre. ¿Por qué? Cuando llegué no encontré a nadie, y cuando llamé nadie me respondió. ¿Se me habrá cortado el brazo que no alcanza a salvar, o será que ya no tengo fuerzas? Con un solo gesto dejo seco el mar y cambio los ríos en desiertos. Sus peces sin agua quedan en seco y mueren de sed. Pinto a los cielos de negro y los visto de luto. El Señor Yahvé me ha concedido hablar como su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana él despierta mi mente, y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos, y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra, y yo sé que no quedaré frustrado. Aquí viene mi juez. ¿Quieren meterme pleito? Presentémonos juntos, y si hay algún demandante, que se acerque. Si el Señor Yahvé está de mi parte, ¿quién podrá condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado, y la polilla se los comerá. Quien de ustedes respete a Yahvé, escuche la voz de su servidor. El que camina a oscuras, sin luz para alumbrarse, que confíe en el nombre de Yahvé, y que se apoye en su Dios. Pero todos ustedes, que encienden su fuego, y que forman un círculo con antorchas, vayan a las llamas de su hoguera, y que sus antorchas los quemen. Ustedes se revolverán en sus tormentos, y esto será la obra de mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos, mis hermanos, es Yahvé hablando al profeta, y el profeta transmitiéndoles estas palabras al pueblo. Dice, así habla Yahvé. ¿Acaso despedí a su madre? Muéstrenme el certificado de divorcio. O bien, ¿a quién debo yo dinero y a quién los he vendido? Por culpa de sus pecados fueron vendidos, y por sus infidelidades me divorcié de su madre. Cuando Dios habla así al pueblo de Israel, habla de esta manera con ellos, transmitiendo las palabras al profeta Isaías. Estas palabras, mis hermanos, no pensemos que son de una verdadera esposa, sino simplemente Dios está refiriendo al pueblo de Israel, a sus habitantes, que cómo han sido ellos de infieles con Dios, cómo ellos está reclamando Dios, ¿cuándo los he vendido? ¿A quién le debo yo dinero? O sea, les está como diciendo que a poco ellos tratan a Dios como si fuera igual que ellos, cuando Dios no es igual. Dios, mis hermanos, no se puede comparar con un ser humano. Dios es el que hizo todas las cosas. Nosotros somos creados. Nunca nos andemos comparando con Dios, porque Él mismo nos puede sobrebajar. Y el día que Él nos deje bajo, el día que nosotros ya no podamos levantarnos, es porque Dios mismo ya nos bajó, ya nos dejó allí, y es por nuestras culpas, por nuestros pecados. Es lo mismo que Dios le está reprochando al pueblo de Israel por sus infidelidades, todo lo que Él haría con sus habitantes. Divorciarse de ellos, o sea, abandonarlos en su totalidad, para que ya no tengan ayudas de Dios. Dios transmitiéndole estas palabras a su pueblo. Es que, hermanos, esta nación de Israel, por más que se les hablaba, estaban bien tapados de los oídos. Por más que ellos tenían ojos, hagan de cuenta que estaban ciegos. No entendían las palabras, no entendían lo que Dios hacía frente a sus ojos. Entonces fue necesario, mis hermanos, que Dios les reprochara de estas maneras al pueblo de Israel. Dice, ¿por qué cuando llegué no encontré a nadie? Y cuando llamé, nadie me respondió. Es la verdad. El pueblo de Israel nunca respondió a Dios. Cuando Él los introdujo en esa tierra prometida, en esa tierra
a la que ellos les había prometido Dios que los introduciría y que no les faltaría nada. Dios, cuando hace una promesa, la cumple. Él no es como nosotros, hermanos. Nosotros le hacemos un sinfín a nuestro Dios de promesas que no cumplimos. Sinceramente, Dios nos sigue ayudando. Si no fuera porque Dios nos ayuda, no tuviéramos nada y no fuéramos nada realmente. Pero a Dios le ha parecido bien siempre el estarnos ayudando. Dios siempre ha sido bueno con sus hijos aquí en la tierra. El simple hecho que nosotros no volvemos nuestra cara hacia Él, más bien le volvemos las espaldas. Es lo mismo que le sucedía a esta nación de los judíos. Por más que escuchaban, no entendían el mensaje. Dice: con un solo gesto dejo seco el mar y cambio los ríos en desiertos. Sus peces, sin agua, quedan en seco y mueren de sed. Pinto a los cielos de negro y los visto de luto. O sea, todo esto se los manda a decir con el profeta para que ellos entiendan que es el único que puede hacer estas cosas. No hay ningún otro Dios que pueda pintar el cielo de gris o que pueda secar los ríos y convertirlos en desiertos. Dios es el único que puede hacer y puede llevar a cabo estas cosas. Nadie más. Lo hemos visto, mis hermanos. Cuando hay un temblor, cuando hay toda clase de sequías en este mundo en el que estamos hoy en la actualidad, cuando estas cosas suceden, es por nuestra propia culpa, realmente. No podemos echarle la culpa a nadie más que nosotros mismos, que hemos estado destruyendo el planeta, que hemos estado destruyendo todo lo que existe, y que un día por nuestra culpa, mis hermanos, no vamos a tener ni qué comer. ¿Por qué? Porque todo se está acabando. Lo estamos destruyendo nosotros mismos. No hacemos caso de las palabras de Dios, y entonces Dios nos da nuestro merecido, y cuando eso sucede, nos duele mucho, pero no queremos volver. Así estaba este pueblo. Por más que Dios les golpeaba en la cara, por más que les refregaba sus pecados que ellos cometían, no hacían caso. El profeta se los reprochaba. El profeta iba por parte de Dios, pero ellos no creían que el profeta iba por parte de nuestro Dios Padre. Ellos creían que los profetas inventaban todo. Todo lo que ellos hablaban era una imaginación de ellos mismos. Entonces la gente no hacía caso. Pero cuando ya habían los hechos de aquello que el profeta les había dicho, entonces sí se espantaban y ya no hallaban la manera de volver. Hermanos, que no nos suceda a nosotros esas cosas, porque el día que nos sucedan, el día que no hagamos caso de Dios, y que también miramos y escuchamos advertencias por parte de Dios, y cuando las presenciamos, no hacemos caso, no escuchamos la palabra del Señor. En nuestras oraciones Él nos dice, por parte de muchas cosas, el Señor nos habla, pero no entendemos. Nos hacemos los sordos o nos hacemos que estamos ciegos. Eso es lo que nos sucede. Y del versículo 4 en adelante, mis hermanos, nos habla el profeta de parte de Dios también, como diciéndonos que Dios ha puesto toda su confianza en Él y lo ha hecho fuerte, lo ha fortalecido para que todo lo que a Él le suceda no le va a doler, sino que Dios va a estar con Él en todo momento. Esto mismo de lo que nos habla el profeta es lo mismo que le sucedió a nuestro Señor Jesús cuando Él estuvo en medio de los judíos y no escucharon sus palabras, sino que más bien lo interrogaron, lo metieron a la cárcel y lo mataron. Esto es lo que sucedió. Entonces, de esto más o menos nos habla el profeta en estos versículos del 4 en adelante. Escuchemos, mis hermanos, y pongamos mucha atención e interioricemos también estas palabras del profeta Isaías, cómo hizo estas profecías muchísimos años antes de que Jesús viniera. Dice: el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente, y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos, y yo no me resistí, ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban de la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Fíjense bien, mis hermanos, aquí es el profeta hablando, pero a la vez estaba profetizando un futuro, ¿verdad?, de lo que vendría más adelante. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús,
cuando Él estuvo en medio de los judíos, hablándoles, enseñándoles la buena nueva, cómo sería en un futuro. ¿Qué era lo que Jesús venía enseñando a las naciones? ¿Cuál era su buena nueva? Su buena nueva era el reino de Dios. Era lo que nos espera a cada uno de nosotros si nos mantenemos firmes y no nos echamos atrás cuando Él venga a llamarnos. Viviremos completamente felices, sin llorar ni sufrir, ni nada que nos vaya a suceder. Aquí recordemos, mis hermanos, cuando a Jesús lo llevaron y lo interrogaron. ¿Qué es lo que le hacían? Lo escupían, lo golpeaban, lo maltrataban, le hacían un sinfín de cosas, y todo eso, claro que sí le molestaba, claro que sí le dolía, pero Él, como dice aquí, puso su cara dura como la piedra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la fortaleza que viene de Dios, la fuerza que Él tenía, no es como nuestras fuerzas. Obviamente que Jesús fue totalmente humano, como uno de nosotros. Él sintió los sufrimientos, al igual que nosotros. No pensemos que porque tenía la fuerza de Dios, iba a usar su fuerza de Dios. No, Él lo que hizo fue ponerse en las manos de Dios Padre, siendo que Él también tenía el poder para tener la misma fuerza que su Padre. Él tuvo que llevar a cabo todo esto, mis hermanos, porque los pecados de aquí de la tierra ya eran demasiados, ya la gente no hacía caso de nada, y entonces era necesario que nuestro Dios enviara a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. Y cuando Él muere, ¿qué sucede? Nosotros aún seguimos con nuestros pecados. Sabemos que Dios ya envió a su Hijo para redimirnos los pecados por nuestro Señor Jesucristo. Pero no hacemos caso, hermanos, estamos igual que ese pueblo. Estamos igual de pecaminosos. No volvemos hacia el Señor. Nos volvemos atrás, y entonces cuando vienen las consecuencias, cuando vienen los problemas, no encontramos la puerta para ser ayudados. Hermanos, sigamos a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, y Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a dar las fuerzas, y siempre vamos a estar bien fortalecidos si nos mantenemos firmes en la oración, en el ayuno y en todo lo que llevemos a cabo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.